En cuanto a la histología, seguramente esto lo han visto también en histología, cuando uno ve el hígado a la histología, encuentra estas formaciones. Estas formaciones con forma de ¿qué? De un hexágono, forma de un hexágono. Estas formaciones hexagonales, ¿cómo se llaman eso? Los lobulillos hepáticos, ¿no? Los lobulillos hepáticos. En cuyos vértices voy a encontrar siempre tres elementos. En sus vértices voy a encontrar siempre tres elementos que conforman la llamada triada portal. En los vértices de los lobulillos voy a encontrar las triadas portales. ¿Por qué triada? Porque son tres. ¿Estamos de acuerdo? Son tres. ¿Cuáles son los componentes de una triada portal? Ahí está. Tenemos un conductillo biliar, tenemos una rama de la arteria hepática propia y una rama de la vena porta. Es decir, hace un rato vimos el pedículo hepático. Vimos que la arteria hepática entra al hígado, que la vena porta entra al hígado, ¿verdad? Y que más bien la vía biliar sale. ¿Correcto? Cuando uno entra al hígado, se va a dar cuenta que siempre, donde va una rama de la vena porta, siempre va también una rama de la arteria hepática propia y siempre va un conductillo biliar. O sea, como siempre digo, estos son los tres amigos inseparables. Inseparables. Van a llegar hasta el último rincón del hígado. O sea, no se separan por nada. Siempre, donde veas una rama de la vena porta, vas a ver que sigue una rama de la arteria hepática propia y un conductillo biliar. Entonces, esa división, esa ramificación de estos elementos dentro del hígado es lo que se conoce como triada portal. Es la ramificación intrahepática del pedículo hepático. ¿Ok? Del pedículo hepático. Y eso es lo que vemos cuando uno hace la histología. Cuando uno hace la histología, se observan en los vértices de los lobulillos hepáticos, que son estas formaciones hexagonales. ¿Correcto? Entonces, siempre vas a encontrar acá las triadas. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahí están las triadas. Y en el centro del lobulillo, hay una vena, que es la llamada vena central del lobulillo o vena centrolobulillar. Vena central del lobulillo o vena centrolobulillar. ¿Me dejo entender? Cuando la sangre llega, la sangre entró por la arteria hepática propia, la sangre entró por la vena porta. Cuando la sangre llega acá, al lobulillo hepático, la sangre va a pasar por estas filas celulares que uno ve acá. Uno ve una serie de filas celulares que son concéntricas. Todas se reúnen en el centro. Estos son columnas de hepatocitos, columnas de células hepáticas. Acá están los hepatocitos. Columnas de células hepáticas que convergen, se juntan, se reúnen hacia el centro del lobulillo. Entonces, cuando la sangre llega por la vena porta, por la vena hepática propia, llega acá a la triada, esta sangre va a pasar entre estas columnas. Estos se llaman los sinusoides hepáticos. Y la sangre pasa por acá y comienza a hacer todo el proceso del metabolismo propio del hígado. Finalmente la sangre llega al centro, a la vena centrolobular. Y por aquí la sangre va a comenzar a subir para salir del hígado. ¿Me dejo entender? Y acá está lo mismo, ¿no? Acá están las triadas portales en los vértices. No sé si lo he señalado. No. En los vértices están las triadas portales y en el centro está la vena centrolobular, la vena central lobular, ¿no? Entonces la sangre va a fluir de manera concéntrica en los lobulillos y va a ser drenada hacia arriba por la vena centrolobular. Aquí lo vemos también, ¿ven? Siempre donde va una rama de la vena porta, va una rama de la arteria hepática propia. O sea, siempre los tres amigos, el azul, el rojo y el verde, siempre están juntos hasta el último rincón del hígado. La sangre llegó por la vena porta, por la arteria hepática propia, llega al lobulillo, pasa por los sinusoides, converge en la vena centrolobulillar y la reunión de todas las venas, porque el hígado tiene muchos lobulillos hepáticos, obviamente. La reunión de todas las venas centrolobulillares van a formar las tres venas hepáticas. Las tres venas hepáticas. La vena hepática derecha, la vena hepática media
y la vena hepática izquierda. Estas venas se forman por la reunión de las venas centrolobuliyales o centrales de los lobulillos. Y son las venas que sacan la sangre del hígado. O sea que la sangre entró al hígado por la arteria hepática propia, entró por la vena porta, pero sale del hígado por las venas hepáticas. Y estas venas hepáticas salen por la cara, salen por la zona postero superior. Por eso también se les llama suprahepáticas. ¿Y hacia dónde van las venas hepáticas? ¿Dónde desembocan? En la vena cava inferior. O sea que la sangre que sale del hígado ya termina en la vena cava inferior. ¿Quedó claro? Bastante simple. Nada más. Bien. Y ahora viene lo que es la división funcional. Hace un rato hablé de una división clásica, anatómica. Ahora hablamos de la división funcional del hígado. La división funcional es la que tiene aplicación clínica y quirúrgica. Es la que tiene aplicación. ¿Cómo se divide el hígado desde esta división? Lo primero que se hace es, se traza esta línea. Esta línea que va desde el fondo de la vesícula biliar, desde el lecho de la vesícula, ¿no? Hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. Hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. ¿Correcto? Por eso se le llama la línea cistocava, porque va desde la fosa cística, donde está la vesícula biliar, hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. Entonces esta línea se le llama la línea cistocava o línea de Cantley. ¿Correcto? La línea cistocava. ¿Por qué han trazado esta línea? Esta línea está siguiendo el trayecto, voy a retroceder, permítanme, voy a retroceder acá, está siguiendo el trayecto de esta vena. ¿Qué vena es esta? ¿Qué vena es esta? La vena hepática media. Acá están las tres venas hepáticas, pues, ¿se acuerdan? La derecha, la media, la izquierda. Entonces, la línea cistocava sigue el trayecto de la vena hepática media. Esta línea es la línea que está haciendo el trayecto, y ahí pues el trayecto de la vena hepática media, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, hace un rato cuando dije la división clásica, la división anatómica, ¿se acuerdan? En lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿se acuerdan? ¿Qué lóbulo era más grande? El derecho. Prácticamente era el doble del lóbulo izquierdo, ¿verdad? Muy bien. El doctor James Cantley, un inglés que describió esta línea, esta división, descubrió algo realmente interesantísimo, realmente impresionante, y que cambió todo el devenir de la cirugía de trasplantes de hígado. Cuando el doctor James Cantley describe esto a base de estudios anatómicos, él descubre dos cosas. Dice, si yo divido al hígado, ya no por el ligamento falciforme como se dividía antiguamente en lóbulo derecho e izquierdo, eso no sirve para nada, así cruelmente hablando, ¿no? Ahora vamos a dividirlo así al hígado. Yo voy a encontrar que el hígado se divide en dos hemihígados, derecho e izquierdo, que tienen una característica. Los dos tienen el mismo volumen. Los dos tienen ahora el mismo volumen. Ya no es como la división antigua, donde el lóbulo derecho es el doble que el lóbulo izquierdo, sino que ahora los hemihígados tienen el mismo volumen. Por si acaso, quien ha leído el artículo original del doctor James Cantley, él no le llama hemihígados, él le dice lóbulos funcionales. Entonces, por si acaso, a los hemihígados también se les dice lóbulos funcionales, ¿ya? Que no es lo mismo que los lóbulos anatómicos. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, Cantley dice, el lóbulo funcional derecho y izquierdo tienen el mismo volumen. Y otro detalle que fue impresionante, se dio cuenta que los dos lóbulos son absolutamente independientes uno del otro. Es decir, que yo puedo cortar al hígado por la mitad y esta mitad la puedo donar. Así de claro. Y el paciente queda con medio hígado y este hígado sigue funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Y eso cambió pues toda la cirugía mundial. Así de claro. ¿Se entiende? Entonces, es decir, a partir de ese momento ya se empezó a hablar de donante vivo de hígado. ¿Me dejo entender? ¿Usted sabe lo que es el concepto de donante vivo y donante cadavérico?
Donante vivo, claro, naturalmente una persona viva, pues, ¿no? Que obviamente va a continuar viviendo después de donar una parte del órgano, ¿no? Pero donante cadavérico, ¿qué es? ¿Es el que está muerto, el cadáver? O sea, van a la morgue y le sacan un órgano. No, ese no es donante cadavérico. Donante cadavérico es el paciente que está con MC, con muerte cerebral. Donante cadavérico es el que ya fue diagnosticado clínicamente muerto, con MC, con muerte cerebral. ¿Correcto? Así que para esos que andan diciendo que solamente que todos mueren por paro cardíaco, están equivocados. Hay gente que también es declarada clínicamente muerta, ¿correcto? Pero con muerte cerebral. Cuando un paciente ya es desahuciado y declarado clínicamente muerto por MC, por muerte cerebral, entonces se le solicita a la familia o al que esté, digamos, a cargo del paciente, se le solicita si quiere donar órganos. Así de claro. Ese es donante cadavérico. No es un cadáver de la morgue. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, antes se hacía trasplante de hígado, se ensayaba trasplante, pero de hígado completo. Pero a partir de esto ya se puede donar un hemihígado. Hay padres que donan su hígado a sus hijos recién nacidos. ¿Cuál es la causa más frecuente de trasplante de hígado en un neonato? Atresia de vías biliares. Esa es pregunta típica de examen de concurso. Cuando un neonato nace con atresia, o sea, malformación de vías biliares o vías biliares incompletas, entonces el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Y a veces el papá o la mamá donan. Obviamente no va a donar todo su hígado, van a donar una parte nada más. Entonces, todo esto lo cambió el doctor James Cantley, el inglés que cambió esto, es por esta división, haciendo un estudio puramente anatómico. ¿Correcto? Entonces, eso es lo interesante acá, que los dos hemígados son del mismo volumen y son absolutamente independientes. Es como que tuvieras dos hígados juntos. Y otro detalle muy interesante que se descubrió después, más o menos a la década de los 30, 40 del siglo XX, se descubrió que el hígado es una víscera que tiene alta capacidad de ¿qué? Regenerativa. El hígado crece. Si tú le sacas a una persona la parte del hígado, el hígado vuelve a crecer. Siempre y cuando esté sano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, luego, el hemígado derecho lo vamos a dividir con dos líneas más. Esta línea, si esta línea cistocava sigue el trayecto de ¿quién? De la vena hepática media, ¿se acuerdan? Esta vena, seguirá el trayecto de la vena hepática derecha. O sea, que el hemígado derecho lo voy a dividir siguiendo el trayecto de la hepática derecha. ¿Correcto? Y lo voy a dividir ¿en qué? En dos sectores. Bueno, Cantley le llama secciones, así que se llaman secciones o sectores. ¿Correcto? Secciones o sectores. Este se llama el sector anterior derecho y este es el sector posterior derecho. Así le llama Cantley. Sección anterior derecha y sección posterior derecha. Es por la forma de la división. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, igual, el hemígado izquierdo también se divide en dos sectores. ¿Por el trayecto de quién? De la vena hepática izquierda. Y acá quiero aclarar, porque hay libros equivocados. Esta línea, el hemígado izquierdo, se divide por el trayecto de la vena hepática izquierda y no por el ligamento falciforme, como algunos libros lo presentan. Lo que pasa es que en una buena parte de hígados, en una buena parte de las disecciones que hemos realizado, hemos observado de que la vena hepática izquierda suele ser en muchos casos paralela al ligamento falciforme. Pero en otros casos no. En otros casos no. Entonces, eso ha llevado error a los autores a seguir siempre el ligamento falciforme. No, sigue a la vena hepática izquierda, porque puede que no sea paralela. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso que aquí le he dibujado algo exagerada para que quede claro. Muy bien. Y se divide en dos sectores. Sector medial izquierdo y sector lateral izquierdo. ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien, nada más. Perfecto. Y así queda dividido. Entonces, el hígado está dividido primero en dos hemihígados o dos lóbulos funcionales, ¿verdad? Y luego va a estar dividido en 4 sectores o 4 secciones. ¿Correcto?
Lo interesa, claro, algunos dicen así, para mediano y lateral. No se complique. La nomenclatura original de James Cantley es SAT, ahora hay una palabrita que anda de moda entre los jóvenes, SAT, sector anterior derecho y sector posterior derecho. Y este acá es sector medial izquierdo y este es sector lateral izquierdo. ¿Ya? No se compliquen la vida, eso es lo principal. ¿Ya? Bien, el detalle es que estos 4 sectores también son independientes entre sí. Independientes entre sí. Sale a veces en las noticias. No, como les acabo de decir, ¿no? Nace un niño con un problema serio de 13 vías biliares, ¿no? Malformación de las vías biliares. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Trasplante. Y a veces el papá o la mamá, que suelen ser los más compatibles, donan. Pregunta, ¿qué parte del hígado dona un padre a su hijo cuando se trata de un trasplante de hígado? ¿Cuál es el sector donable? Yo le digo así, el sector donable para un neonato o para un lactante. Será el más chiquito. El lateral izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede ser pregunta de examen de concurso. ¿Cuál es el sector donable para un lactante o un neonato? Debe ser el más chiquito, pues, el que está en el lado izquierdo. ¿Correcto? Sector lateral izquierdo. Ese es el que se suele donar para un neonato o un lactante. ¿Ok? Bien. Eso fue, digamos, los estudios de Cantley. Luego vino un francés, en 1857, el doctor Claude Cowinot, un francés. Él más bien describió los segmentos hepáticos. Y los segmentos hepáticos, como está escrito ahí, están determinados por la división ¿de quién? De la vena porta. ¿Correcto? Pregunta, ¿quién dividía al hígado en hemihígados y en sectores? Lo dividían las 3 venas hepáticas, ¿verdad? ¿Sí o no? La vena hepática media lo divide en 2 hemihígados y luego cada hemihígado se divide en 2 sectores por las venas hepáticas, ¿sí o no? Pero ahora pregunto, ¿quién divide el hígado en segmentos? En segmentos lo divide la vena porta. La ramificación, las ramas de la vena porta. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Y bueno, los segmentos se clasifican así. Miren, si el hígado lo veo de adelante, yo voy a ver así, en el sentido de las agujas del reloj. En el sentido de las agujas del reloj, o digo, el sentido en las calles de París. Parece una broma lo que estoy diciendo, parece una frase poética, pero lean el artículo original de Claude Cowinot. Cuando le preguntaron a Claude Cowinot por qué ordenó así los segmentos, porque no hay una razón, digamos, objetiva, anatómica, por qué este tiene que ser el 2, por qué este tiene que ser el 3, por qué este el 4. No hay una razón, digamos, anatómica objetiva. Lo que dijo Claude Cowinot claramente era porque así estaban ordenadas las calles en su ciudad natal, París. Se le quiso rendir homenaje a su ciudad natal en su trabajo de investigación. Por eso digo, ¿sentido de las agujas del reloj o sentido de las calles de París? Entonces, ¿estamos claros? Ahí está. Los segmentos 2 y 3, ¿en qué sector están? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. El segmento 4, en el sector medial izquierdo. Medial izquierdo. Los sectores 5 y 8, en el sector anterior derecho. Anterior derecho. Los segmentos 6 y 7, sector posterior derecho. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el único segmento que yo no puedo ver de la cara anterior? El 1. El segmento 1 estaba en el lóbulo caudado de Spiegel. ¿Me acuerdan la cola? El lóbulo caudado de Spiegel, ahí al fondo está. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ya está en la rama de la vena porta. Esta es la descripción, ¿eh? Entonces ahí están los segmentos. 2 y 3, 4, ¿no? 5, 6, 7, 8. Sigue el sentido de las agujas del reloj o de las calles de París. Y como vemos claramente, los segmentos se ven todos menos el 1 en la cara anterior. ¿Correcto? Y si yo veo el hígado desde abajo en la cara inferior, no veo el segmento 8. De la cara inferior, de la cara anterior no se ve el 1. Y de la cara inferior no se ve el 8. O sea, los extremos. Los extremos.
¿Estamos de acuerdo? Ahí está la descripción, eso es para lectura nada más. Ahí está el lóbulo caudado de Spiegel en el segmento 1. Tiene una característica, recibe irrigación de las dos ramas de la vena porta y además drena su sangre directamente a la vena cava inferior. ¿Correcto? Y bien, la inervación es visceral por los troncos vagales. Recordemos la rama hepática del tronco vagal anterior y por el plexo solar. Nada más, compliquen la vida.